Ella es soltera y sin hijos, ¿en qué más gastaría su dinero?, dijo mi padre. Usaremos sus ahorros para pagar la estafa de tu hermano. Escuché todo y mi plan comenzó, pero no imaginaban que. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de la tarde del domingo caía a plomo sobre el asfalto de la Ciudad de México, creando espejismos que danzaban a lo lejos. Dentro de mi auto, el aire acondicionado luchaba una batalla perdida contra el calor que se filtraba por las ventanillas, pero yo no lo sentía. Un frío distinto, uno que nacía en la boca del estómago, se había apoderado de mí. En el asiento del copiloto, envuelto en papel de aluminio y dentro de una bolsa térmica, yacía un platón de mole poblano. No era cualquier mole. Era mi mole. La receta de la abuela, perfeccionada por mí durante años, con su equilibrio exacto entre el dulzor del chocolate y el picor de los chiles secos. Me había levantado al amanecer para prepararlo, moliendo las especias a mano, tostando las semillas hasta que la cocina se inundó de un aroma que era, para mí, el olor del hogar. O al menos, el olor de lo que yo desesperadamente quería que fuera el hogar. Cada domingo, sin falta, conducía los 50 minutos que separaban mi moderno departamento en la colonia Roma de la casa de mis padres en un suburbio más tranquilo y predecible. La casa donde crecí. La casa que, en teoría, seguía siendo mi ancla. A mis 32 años, como analista financiera senior en una de las firmas más importantes del país, mi vida era una vorágine de números, proyecciones y plazos imposibles. La comida dominical era, supuestamente, mi respiro. Mi momento para reconectar. Pero la verdad era que se sentía más como una obligación, una deuda invisible que pagaba semana a semana con mi tiempo, mi energía y, a menudo, mi paz mental. Mientras giraba en la última calle, una familiar sensación de ansiedad se instaló en mi pecho. Era la misma de siempre, la esperanza tonta, infantil, de que este domingo fuera diferente. Que al entrar, mi madre, Lidia, me recibiera con un abrazo genuino y no con una lista velada de quejas. Que mi padre, Armando, me preguntara por mi trabajo con interés real y no como un preludio para evaluar mi capacidad financiera. Y que mi hermano, Damián, me viera como algo más que su red de seguridad personal. Estacioné el auto y tomé el pesado platón de mole. El calor de la cerámica a través de la bolsa era un consuelo mínimo. Caminé por el sendero de piedra que llevaba a la puerta principal, notando que el césped necesitaba un corte y que la pintura de la fachada se estaba descascarando en algunos lugares. Detalles que mi mente registraba automáticamente en una lista de cosas por arreglar. La puerta principal estaba entreabierta, segaramente para dejar entrar algo de aire. La música de un programa de concursos de la televisión sonaba a bajo volumen en la sala. Estaba a punto de tocar el timbre, de anunciar mi llegada con un alegre "ya llegué", cuando sus voces llegaron desde la cocina, nítidas y crueles, atravesando el mosquitero de la puerta como cuchillos. Era la voz de mi madre. ¿Pero estás seguro de que son 5 millones? Por Dios, Damián. ¿En qué te metiste ahora? Eso no importa, mamá, respondió Damián, su tono irritado, impaciente. El tono de un hombre acostumbrado a que le resuelvan los problemas. Lo que importa es que necesito el dinero antes de que los abogados empiecen a moverse en serio. Dijeron que me ayudarían. Hubo un silencio, roto solo por el ruido de un vaso al ser apoyado con fuerza sobre la mesa. Luego, la voz de mi padre, Armando, grave y sentenciosa. La voz que siempre usaba para dictar la lógica retorcida de nuestra familia. Te ayudaremos. Tu hermana tiene dinero, es su obligación pagar. La frase me golpeó como una bofetada. Me quedé helada, con la mano suspendida en el aire, a centímetros del timbre. El platón de mole de repente pesaba 1 tonelada. Obligación. Esa era la palabra que usaban para mí. No amor, no apoyo. Obligación. Pero, Armando, ¿5 millones?
Es todo lo que tiene, probablemente más, susurró mi madre, y por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás ella me defendería. La esperanza murió tan rápido como nació. Ella es soltera y sin hijos, replicó mi padre, con una lógica brutal que me desgarró por dentro. ¿En qué más gastaría su dinero? Usaremos sus ahorros para pagar la estafa de tu hermano. Le diremos que es para una hipoteca de la casa, para reparar el techo, qué sé yo. Lloras un poco, Lidia, y sabes que el odia cede. Siempre cede. Sentí que el aire me faltaba. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la imagen que yo tenía de mi familia. Retrocedí, paso a paso, en silencio. Mis pies se movían por instinto, llevándome lejos de esa puerta, de esa casa, de esa traición. El aroma del mole ahora me parecía nauseabundo, una burla a mi estúpido intento de ofrecer amor y recibir, a cambio, un plan detallado para despojarme de todo por lo que había trabajado. Me subí al auto, coloqué el platón en el asiento del copiloto y arranqué el motor. Mi plan para el día había muerto. Pero un nuevo plan, uno frío y afilado como el acero, comenzaba a nacer de sus cenizas. Conduje sin rumbo, con las ventanas cerradas y el silencio del auto como único compañero. Las voces de mi familia rebotaban en mi cabeza, cada sílaba grabada a fuego en mi memoria. Es su obligación pagar. Las palabras de mi padre eran un eco que ahogaba cualquier otro pensamiento. ¿Desde cuándo el amor se había convertido en una partida contable en la que yo siempre estaba en números rojos? Mi mente, entrenada para encontrar patrones en el caos financiero, comenzó a hacer lo mismo con mi vida. Y los datos eran irrefutables. Esto no era un incidente aislado, era la culminación de una vida entera de ser la hija funcional, la inversión segura, el activo líquido de la familia Rojas. Un recuerdo, tan vívido que sentí el roce de la tela sintética de la toga contra mi piel, me asaltó con una fuerza brutal. Mi graduación universitaria. 10 años atrás. Había trabajado sin descanso, compaginando 2 empleos de medio tiempo con mis estudios de finanzas. Me había graduado con los más altos honores, la primera de la familia en obtener un título universitario con esa distinción. Estaba eufórica, ingenua, convencida de que ese logro finalmente me haría visible a sus ojos. Recuerdo estar de pie entre la multitud de graduados, buscando desesperadamente sus rostros entre el público. Los encontré tarde. Mi madre, Lidia, parecía distraída, consultando su reloj cada 5 minutos. Mi padre, Armando, tenía una expresión de aburrimiento contenido. Damián, por supuesto, ni siquiera se había molestado en venir. Cuando por fin pude reunirme con ellos, después de la ceremonia, el abrazo de mi madre fue fugaz, casi un trámite. Felicidades, mija. Muy bonito todo, dijo, ya mirando hacia la salida. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, Elodia. Ahora a conseguir un buen trabajo para que todo este esfuerzo valga la pena. No hubo preguntas sobre mis planes, ni una palabra de orgullo por las medallas que colgaban de mi cuello. Me entregaron una pequeña caja de regalo. Dentro, un reloj de una marca genérica, uno que sabía que habían comprado deprisa en una tienda departamental. Bueno, tenemos que irnos, anunció mi madre. Damián tiene un partido importante de su liga de fin de semana, y ya sabes cómo se pone si no vamos a echarle porras. Y así, se fueron. Me dejaron sola en medio del campus, vestida con mi toga y mi birrete, sosteniendo un reloj barato y un diploma que de repente se sentía como un simple pedazo de papel. La alegría se había desvanecido, dejando un vacío helado en su lugar. Estaba a punto de romper a llorar allí mismo cuando una voz familiar me sacó de mi estupor. Ahí está mi financiera favorita. Era mi tío Bruno, el hermano menor de mi padre. Un hombre corpulento con manos manchadas de grasa de su taller mecánico y una sonrisa que siempre parecía genuina. Él sí que estaba allí. Se había sentado en las gradas, solo, durante las 3 horas que duró la ceremonia. Tío, susurré, con la voz quebrada. Él no necesitó más. Me rodeó con sus brazos de oso en un abrazo que me recompuso. Ni se te ocurra llorar por ellos, me dijo al oído.
Hay gente que no sabe reconocer el oro aunque lo tenga delante. Pero yo sí. Estoy tan orgulloso de ti que no me cabe en el pecho. Esa tarde, mi tío Bruno me llevó a celebrar. No a un restaurante lujoso, sino a su puesto de carnitas favorito, donde el dueño nos saludó por nuestro nombre. Comimos tacos de pie en la banqueta, riendo y hablando sobre mi futuro. Él me escuchó con una atención que mis propios padres nunca me habían dedicado. Me habló de sus sueños para mí, no de mis obligaciones para con ellos. Guarda esto, me dijo al final, sacando un billete arrugado de $100 de su cartera. Era mucho dinero para él. Es para que te compres algo que de verdad te guste. Considéralo una inversión en la próxima jefa de la bolsa mexicana. Ese billete, que nunca gasté y que aún conservo guardado en un libro, valía infinitamente más que el reloj que mis padres me habían dado. Porque venía con algo que ellos nunca me ofrecieron, reconocimiento. Mientras conducía por las calles congestionadas, el recuerdo de la calidez del abrazo de mi tío Bruno contrastaba dolorosamente con el frío de la traición que acababa de descubrir. Siempre lo había sabido, en el fondo. Siempre había sabido quién me valoraba de verdad. Pero me había mentido a mí misma, aferrándome a la fantasía de una familia que solo existía en mi imaginación. Hoy, esa fantasía se había hecho añicos. Y en sus ruinas, solo quedaba la cruda y dolorosa verdad. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Había estado conduciendo durante horas, el tanque de gasolina casi vacío, al igual que mi corazón. Cada semáforo en rojo era una pausa para que otro recuerdo doloroso saliera a la superficie, como un fragmento de un naufragio. Y el siguiente que emergió fue uno relativamente reciente, uno que ahora, bajo la nueva luz de la traición, se veía monstruosamente claro. Fue hace poco más de un año. Yo estaba en mi oficina, cerrando un trimestre particularmente exitoso. La adrenalina del trabajo bien hecho todavía corría por mis venas cuando mi teléfono vibró. Era Damián. Era raro que me llamara directamente, usualmente usaba a mi madre como intermediaria cuando necesitaba algo. Mi primera señal de alarma, y la ignoré por completo. Hermanita. ¿Cómo está la maga de las finanzas?, dijo con esa falsa efusividad que solo usaba cuando estaba a punto de pedir un favor. Ocupada, Damián. ¿Qué pasa?, respondí, tratando de sonar cortante, pero una parte de mí ya se estaba ablandando. Me contó una historia grandilocuente sobre una oportunidad de negocio única. Un supuesto proyecto de importación de productos artesanales de Oaxaca que prometía ganancias estratosféricas. Hablaba con una pasión y un convencimiento que, por un momento, casi me engañaron. Usaba términos financieros que había aprendido de mí, lanzándolos torpemente para impresionarme. El problema, según él, era un pequeño bache de liquidez. Necesitaba un préstamo puente, solo por un par de meses, para asegurar el primer gran pedido. ¿Cuánto es un pequeño bache?, pregunté, mi voz ya teñida de escepticismo. 250,000, soltó, como si estuviera pidiendo 250 pesos. 250,000 pesos, Elodia. Te los devuelvo en 3 meses, con intereses si quieres. Es pan comido. Mi mente de analista se encendió. Le hice una decena de preguntas, sobre el plan de negocios, los proveedores, los compradores, los márgenes de ganancia. Sus respuestas eran vagas, evasivas, llenas de fanfarronería y vacías de sustancia. Son detalles técnicos, hermanita, no te aburriré con eso. Tienes que confiar en mi instinto. Mi instinto me dice que esto es una mala idea, le dije firmemente. No puedo darte ese dinero, Damián. Colgó abruptamente. Me sentí aliviada, incluso orgullosa de haber mantenido mi postura. Pero mi alivio duró exactamente 1 hora. Fue el tiempo que tardó mi madre en llamar. Elodia, ¿es verdad que le negaste ayuda a tu hermano?, comenzó, su voz ya cargada de ese tono de decepción que era su arma más letal. Le expliqué mis razones, la falta de un plan sólido, el riesgo evidente. Ella no escuchó nada de eso. Son solo negocios. Son riesgos, exclamó. Pero la familia no es un riesgo, Elodia, es una certeza. Él te está pidiendo ayuda.
Es tu hermano mayor. Desde que tu padre y yo nos hicimos mayores, tú eres la que tiene la fortaleza para mantenernos a flote. ¿No lo entiendes? Damián está tratando de construir algo, de ser un hombre de provecho. ¿Y tú le das la espalda por un poco de dinero que para ti no es nada? Cada palabra era una vuelta de tuerca. No es nada para mí. ¿Acaso sabía ella de los años de estudio, de las noches sin dormir, de los sacrificios personales que había hecho para tener esa fortaleza? Por favor, mija, su voz se suavizó, adoptando un tono lastimero. Hazlo por mí. No soportaría ver a tu hermano fracasar por falta de apoyo. Somos una familia. Y yo, como siempre, caí. La lógica se disolvió ante la manipulación emocional. La analista financiera fue derrotada por la hija que solo quería la aprobación de su madre. Al día siguiente, le transferí los 250,000 pesos a Damián. No hubo contrato, solo su promesa vacía de te lo pago en 3 meses. Los 3 meses pasaron, luego 4, luego 6. Cada vez que preguntaba por el dinero, Damián tenía una excusa nueva, un retraso en la aduana, un comprador que se echó para atrás, un problema con los artesanos. La confirmación de mi estupidez llegó 2 semanas después de la transferencia, no de su boca, sino de Instagram. Brisa, su novia de turno, una chica cuyo único talento parecía ser posar en bikini, publicó un álbum de fotos titulado Sorpresa en Tulum. Allí estaban los dos, en un hotel boutique carísimo, brindando con champán, navegando en un yate. Y en la muñeca de Damián, brillaba un reloj de buceo de lujo que yo sabía perfectamente que costaba, como mínimo, la mitad del préstamo que le había dado. Sentí una náusea profunda. No era solo el dinero. Era la desfachatez, el desprecio absoluto. Mi sacrificio se había convertido en su escapada romántica. Cuando le reclamé, Damián se rió. Ay, hermanita, qué intensa. Era un viaje de negocios para hacer contactos. Y el reloj fue una inversión, hay que aparentar para conseguir buenos tratos. Ya te pagaré, no seas tan materialista. Materialista. Él me llamaba materialista a mí. A mí, que vivía en un departamento modesto a pesar de mi sueldo, que conducía un auto de segunda mano y que mi mayor lujo era comprar libros. Ahora, sentada en mi auto en una calle cualquiera, la humillación de ese recuerdo se sentía fresca, punzante. Me habían robado, y yo misma les había abierto la puerta. Peor aún, les había dado las gracias por hacerlo. La noche había caído por completo sobre la ciudad. Las luces de los edificios y los faros de los coches creaban un paisaje urbano que normalmente me reconfortaba, pero esa noche solo acentuaba mi soledad. Apagué el motor en una calle tranquila y dejé que el silencio me envolviera. Fue entonces cuando el recuerdo más doloroso de todos, el que mantenía encerrado bajo llave en el sótano de mi mente, derribó la puerta. Fue hace 3 años. Yo tenía 29 y, por primera vez en mi vida, sentía que todas las piezas encajaban. Había comprado mi primer departamento, un lugar pequeño pero luminoso en el corazón de la colonia Roma, con un balcón lo suficientemente grande para 2 sillas y una maceta con geranios. Y no estaba sola. Estaba enamorada. Su nombre era Mateo. Era arquitecto, un hombre tranquilo, inteligente y con una bondad que se reflejaba en sus ojos. Nos habíamos conocido en una galería de arte y la conexión fue instantánea. Con él, aprendí lo que era una relación de iguales. Él celebraba mis éxitos como si fueran suyos, me escuchaba de verdad y, lo más importante, veía a la Elodia real, no a la hermana de Damián o la hija de Lidia y Armando. Estábamos planeando nuestro futuro. Habíamos hablado de matrimonio, de hijos, de diseñar juntos nuestra propia casa algún día. Mi pequeño departamento era nuestro nido, el lugar donde soñábamos en voz alta. Cuando firmé las escrituras, la primera persona a la que llamé, después de Mateo, fue a mi madre. Mamá, lo conseguí. Tengo mi propio departamento, le dije, con la voz rebosante de una alegría que esperaba fuera contagiosa. Su respuesta fue un balde de agua fría. Ah, qué bien, mija. Felicidades, dijo con un tono tan plano que podría haber estado felicitándome por encontrar un lugar para estacionar.
Solo ten cuidado de no gastar demasiado. Recuerda que siempre tienes que guardar para la familia. Uno nunca sabe cuándo puede haber una emergencia. Nunca vinieron a visitarlo. Ni una sola vez. Ponían excusas, que estaba muy lejos, que el tráfico era terrible, que los fines de semana estaban ocupados. La verdad, como me dijo Mateo una noche, era simple, no soportaban la evidencia tangible de mi independencia. Mi éxito era un recordatorio de que ya no era solo un recurso a su disposición. El punto de quiebre llegó un sábado por la tarde. Estábamos en el departamento, armando un librero de IKEA, riendo y discutiendo sobre dónde poner cada tornillo. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Elodia, necesito que nos hagas un favor, dijo sin preámbulos. El coche de Damián está fallando otra vez. Vimos uno nuevo, de agencia, y le daría mucho estatus para su trabajo. Estamos en la concesionaria ahora mismo, pero nos falta un poco para el enganche. ¿Crees que podrías transferirnos unos 80,000 pesos? Te los vamos pagando como podamos. Mateo, que estaba a mi lado, escuchó la conversación. Su sonrisa se desvaneció. Vio cómo mi rostro se transformaba, cómo la alegría era reemplazada por la vieja y pesada máscara de la obligación. Le hice un gesto para que esperara. Papá, acabo de comprar el departamento. Todos mis ahorros se fueron en eso, le supliqué en voz baja. Exactamente, respondió él, con una lógica que me heló la sangre. Ya tienes tu casa. Tu hermano no tiene nada estable. Es hora de que pienses un poco en él. La discusión se prolongó durante 10 minutos. 10 minutos de chantaje emocional, de recordatorios de todo lo que habían hecho por mí. Al final, colgué, temblando de rabia y de impotencia. Mateo me miró, sus ojos llenos de una tristeza que me rompió el corazón. «Van a hacerlo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Les vas a dar el dinero?» Es mi familia», tartamudeé, odiando lo débil que sonaba. Él se sentó en el suelo, junto a las piezas del librero a medio armar. «Elodia, yo te amo. Te amo más de lo que he amado a nadie en mi vida. Y he intentado entenderlo. De verdad que sí. He intentado aceptar que tu familia siempre será tu prioridad. Pero esto no es apoyo familiar. Esto es un abuso. Están desangrándote, y no solo tu cuenta bancaria. Te están robando tu alegría, tu paz, te están robando a ti». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo soñaba con construir una vida contigo. Pero me doy cuenta de que no puedo. Porque nunca seríamos solo tú y yo. Siempre seríamos tú, yo, y los problemas interminables de tu familia. Se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo y me miró por última vez. «Amo a ti, Elodia», dijo, y cada palabra era una astilla en mi alma. «Pero no puedo casarme con los problemas de tu familia». Y se fue. No le di el dinero a mi padre. Pero ya era demasiado tarde. El precio de decir no esa vez fue mi felicidad. Mi familia no solo me había costado dinero. Me había costado el amor de mi vida. Y ahora, 3 años después, las palabras de mi padre en esa cocina, «ella es soltera y sin hijos, ¿en qué más gastaría su dinero?», no eran solo un comentario insensible. Eran una burla cruel. Eran la confirmación de que ellos mismos habían creado el vacío en mi vida y ahora planeaban saquearlo. Una lágrima, una sola, caliente y furiosa, rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de guerra. La lágrima solitaria se secó en mi piel, dejando un rastro salado y una resolución de hielo. Se acabó. La palabra resonó en mi mente, no como un pensamiento fugaz, sino como un veredicto final. Se acabó el ser la hija obediente, la hermana comprensiva, el cajero automático familiar. La Elodia que vivía por su aprobación había muerto en el umbral de su puerta, junto con un platón de mole que empezaba a enfriarse. Arranqué el motor de nuevo, pero esta vez conducía con un propósito. Me dirigí a un contenedor de basura industrial que conocía, en una zona comercial a medio camino de mi casa. Detuve el coche, tomé la pesada cacerola de cerámica, y sin un atisbo de duda, la arrojé dentro.
El sonido del barro cocido al estrellarse contra el metal fue extrañamente satisfactorio. Fue el sonido de un ciclo rompiéndose. El aroma a chocolate y chiles que se liberó en el aire fue el último fantasma de una vida que estaba dejando atrás. Mi teléfono había estado vibrando sin parar en el portavasos. Lo tomé. 23 llamadas perdidas de mi madre. 15 de mi padre. 31 de Damián. Y una avalancha de mensajes de texto. Mija, ¿dónde estás? Se nos hace tarde para la comida. Elodia, contesta. Estamos preocupados. Hermanita. Trae una cerveza si puedes. Gurge. Elodia Rojas, más te vale contestar este teléfono ahora mismo. Los leí todos, uno por uno, y por primera vez, sus palabras no me causaron ni una punzada de culpa. Solo sentí un profundo y absoluto desdén. Preocupados. Urge. Su urgencia no era por mi bienestar, sino por mi cartera. Apagué el teléfono y lo guardé en la guantera. El silencio en el coche ahora era mío, elegido, poderoso. Cuando llegué a mi departamento, todo parecía diferente. Las paredes que a veces me parecían solitarias, ahora se sentían como una fortaleza. El silencio ya no era un vacío, sino un espacio para pensar con claridad. Me serví un vaso de agua y me senté en mi escritorio, el mismo desde el que manejaba carteras de inversión multimillonarias. La ironía no se me escapó. Era una experta en gestionar los activos de otros, en protegerlos de riesgos y fraudes. Ya era hora de aplicar esa misma pericia a mi propio patrimonio, el que más importaba. Encendí mi computadora. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro en la penumbra de la habitación. Comencé a trabajar, no con la rabia caliente de antes, sino con una precisión fría, metódica. Cada clic del ratón era un paso deliberado. Primero, entré a mis cuentas bancarias. La de ahorros, la de inversión, la de nómina. Vi los números, el resultado tangible de una década de trabajo incansable. Y vi también las sangrías, las transferencias a Damián, los pagos de tarjetas de crédito de mis padres, los préstamos que nunca fueron devueltos. Una hemorragia lenta y constante que yo misma había permitido. Abrí nuevas cuentas en bancos completamente diferentes, bancos de los que mi familia nunca había oído hablar. Comencé el proceso de transferir cada centavo. Fue un ballet digital de números y contraseñas. Con cada transferencia completada, sentía que un peso se me quitaba de encima. Estaba construyendo un cortafuegos. Estaba reclamando lo que era mío. Luego, cambié todas mis contraseñas. Las viejas eran variaciones de fechas de cumpleaños familiares, nombres de mascotas de la infancia, vestigios de una conexión que ya no existía. Las nuevas eran cadenas de caracteres aleatorios, impersonales, infranqueables. Activé la autenticación de 2 factores en absolutamente todo. Finalmente, redacté un correo electrónico. Corto, profesional, al grano. Era para la primera persona en la que necesitaba confiar en este nuevo mundo. La mujer que, sin saberlo, se convertiría en mi primera aliada en esta guerra. Una de las abogadas más duras y brillantes que conocía, una especialista en litigios financieros y, casualmente, una de las socias del despacho que asesoraba a mi firma. Asunto, consulta urgente y confidencial. Cuerpo del correo, estimada licenciada Solís, mi nombre es Elodia Rojas. Necesito solicitar una reunión con usted a la mayor brevedad posible para discutir un asunto personal de naturaleza financiera y familiar extremadamente delicada. Su discreción es primordial. Agradezco de antemano su tiempo. Saludos cordiales. Le di a enviar y cerré la laptop. El sol del lunes aún no había salido, pero en mi vida, una nueva era acababa de comenzar. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe. Era una estratega planeando su contraataque. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en control. El lunes por la mañana, el mundo exterior seguía su curso como si nada hubiera cambiado. El tráfico era el mismo caos de siempre, el olor a café impregnaba el aire de la oficina y mis colegas me saludaban con la misma cordialidad rutinaria. Pero para mí, todo era diferente.
Caminaba con una nueva determinación, una coraza invisible que había forjado durante la noche. A las 9 en punto, recibí la respuesta de la licenciada Gaelia Solís. Señorita Rojas, tengo un espacio a las 11:30 en mi despacho. La espero. Su eficiencia era legendaria. A las 11:15, salí de mi oficina. Mi teléfono de trabajo vibraba en mi escritorio. Sabía que eran ellos, intentando contactarme por otros medios. Lo ignoré. El despacho de la licenciada Solís estaba en un imponente edificio de cristal en el corazón del distrito financiero. Todo en el lugar gritaba poder y discreción. Su oficina, en el último piso, tenía una vista panorámica de la ciudad, pero ella me dio la espalda al paisaje y se centró completamente en mí. Gaelia Solís era una mujer de unos 50 años, con el cabello plateado cortado en un bob impecable y unos ojos tan agudos que sentí que podían leer mis estados de cuenta con solo mirarme. No había calidez en su saludo, solo un profesionalismo cortante. Señorita Rojas, dijo, indicándome la silla frente a su escritorio de caoba. Tiene mi atención. Durante los siguientes 45 minutos, hablé. Le conté todo. La conversación que escuché, los 5 millones de pesos, la estafa de Damián. Y luego, retrocedí en el tiempo. Le hablé de los préstamos, de los pagos encubiertos, del coche nuevo, del viaje a Tulum. Le hablé de mi graduación, del reloj barato y del billete de $100 de mi tío. Y finalmente, con la voz un poco temblorosa, le hablé de Mateo, de cómo mi familia había envenenado mi oportunidad de ser feliz. Ella escuchó sin interrumpir, sin tomar una sola nota. Solo me observaba, su expresión impasible. Cuando terminé, el silencio en la oficina era absoluto, pesado. Por un momento, temí que me juzgara, que me viera como una tonta ingenua. En lugar de eso, asintió lentamente. Bien, dijo, y la palabra sonó como el martillo de un juez. Lo primero que quiero que entienda es que usted no es una tonta. Es una víctima de un patrón de abuso financiero y manipulación emocional a largo plazo. Es un caso de libro de texto. Sentí un alivio tan inmenso que casi me eché a llorar. Que alguien, una extraña, una autoridad, validara mi dolor de esa manera fue increíblemente poderoso. Lo segundo, continuó, es que actuó correctamente al asegurar sus activos. Esa fue una primera respuesta inteligente. Ahora, vamos a profesionalizarla. Se levantó y caminó hacia una pizarra blanca en la pared. Tomó un marcador y dibujó lo que parecía un diagrama de flujo. Paso 1, documentación, dijo, escribiendo la palabra en mayúsculas. Quiero que vaya a casa esta noche y cree una hoja de cálculo. Cada centavo que les haya dado, con fecha, cantidad y concepto, si lo recuerda. Transferencias bancarias, pagos con tarjeta, efectivo. Todo. Esto no es para demandarlos, todavía no. Es para que usted tenga una visión clara y objetiva de la magnitud del daño. Será su ancla de realidad cuando intenten hacerla sentir culpable. Paso 2, comunicación cero, continuó, trazando una flecha. A partir de este momento, usted no hablará con ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Cualquier intento de contacto, lo ignora. Si se presentan en su casa o en su trabajo, no interactúa. Llama a seguridad. Si la situación escala, llama a la policía. ¿Entendido? Asentí, sintiendo como su plan me daba una estructura, un camino a seguir. Paso 3, cortafuegos legal. Vamos a constituir un fideicomiso. Es un instrumento legal que separará sus activos de usted como persona física. Pondremos todo ahí. Su departamento, sus inversiones, sus cuentas. Usted será la beneficiaria, pero yo seré la fiduciaria. Esto significa que, legalmente, cualquier intento de demandarla o presionarla para obtener dinero será mucho más complicado. Será como intentar sacarle agua a una piedra. Me explicó los detalles técnicos, los costos, las implicaciones. Todo tenía sentido. Era una armadura legal. Y finalmente, el paso 4, dijo, dibujando un círculo al final del diagrama. La estrategia de respuesta. Tarde o temprano,
la confrontación será inevitable. Pero ocurrirá en nuestros términos, no en los de ellos. Cuando llegue el momento, usted no estará sola. Estará preparada. Me levanté, sintiéndome más fuerte, más lúcida. Licenciada, ¿cuánto le debo por esta consulta? Ella sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y casi imperceptible. Considérelo una cortesía profesional, señorita Rojas. Me interesa este caso. Hay pocas cosas que disfruto más que ver a un matón recibir su merecido. Ahora, vaya a casa y empiece esa hoja de cálculo. Quiero verla mañana a primera hora. Salí de su despacho y volví a la luz del día. La ciudad ya no parecía amenazante. Se sentía como un tablero de ajedrez, y por primera vez, yo sabía cómo mover mis piezas. Esa noche, seguí las instrucciones de la licenciada Solís al pie de la letra. Con una taza de té humeante a mi lado, me sumergí en años de estados de cuenta bancarios y registros de tarjetas de crédito. Fue un proceso doloroso, un viaje arqueológico a través de mi propia ingenuidad. Cada línea era un pequeño recordatorio de mi ceguera voluntaria. 15,000 pesos para reparar la tubería. 30,000 pesos para las nuevas medicinas de tu madre. 8,000 pesos para el seguro del coche de tu padre. Y, por supuesto, la gran herida abierta de los 250,000 pesos para el negocio de Damián. A medida que las filas de la hoja de cálculo crecían, también lo hacía mi determinación. Los números no mentían. No estaba exagerando. No era rencorosa ni egoísta. Era una víctima. Cuando terminé, cerca de las 3 de la mañana, la suma total me dejó sin aliento. Sin contar los pequeños gastos diarios, en los últimos 5 años les había dado casi 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos que podrían haber sido el enganche de una casa más grande, un viaje alrededor del mundo, o simplemente, la paz mental de tener un futuro asegurado. Mientras miraba la cifra final, un pensamiento me heló la sangre. Si me habían hecho esto a mí, su supuesta fortaleza financiera, ¿qué no le habrían hecho a otros? Y solo había una persona que me preocupaba de verdad. Con el corazón en un puño, busqué el número de mi tío Bruno. Eran casi las 8 de la mañana del martes. Sabía que a esa hora ya estaría en su taller mecánico. Dudé un momento. Involucrarlo era arriesgado, podría ponerlo en una posición incómoda. Pero no advertirle se sentía como una traición a la única persona que siempre había estado de mi lado. Marqué el número. Respondió al segundo tono, su voz retumbando a través del teléfono, mezclada con el sonido de herramientas y un radio mal sintonizado. Bueno. Taller mecánico, El Fuerte. Tío, soy yo, Elodia, dije en voz baja. Su tono cambió al instante, la calidez inundando su voz. Mija. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, campeona? No te vimos el domingo, tu madre andaba como loca. Estoy bien, tío. Ocupada con el trabajo. Te llamaba por otra cosa, hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿Has hablado con Damián últimamente? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de algo que no supe descifrar. No mucho, respondió finalmente, su voz notablemente más apagada. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Tío, necesito que me prometas algo, dije, mi voz urgente. Si Damián o mis padres te piden dinero, por favor, no les des nada. Invéntate cualquier excusa, pero no les des ni un centavo. Las cosas están complicadas. El silencio volvió, esta vez más largo, más doloroso. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Rota. Ya es tarde para eso, mija. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A qué te refieres, tío? ¿Cuánto te pidió? Respiró hondo, un sonido tembloroso. No me pidió. Me ofreció. Hace como 1 año. Llegó aquí al taller, todo sonrisas, hablándome de un negocio increíble. Unos terrenos en Querétaro que iban a subir de precio como la espuma. Una oportunidad de oro para inversionistas inteligentes.
Cerré los ojos, sintiendo la náusea subir por mi garganta. Ya sabía cómo terminaba esta historia. Me dijo que era una inversión segura, garantizada por él mismo, continuó mi tío, su voz quebrándose. Que era una forma de multiplicar mis ahorros para tener una vejez tranquila. Y yo le creí, Elodia. Es el hijo de mi hermano. Es mi sobrino. ¿Cómo no le iba a creer? Tío, ¿cuánto le diste?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Todo, dijo, y la palabra sonó como una sentencia de muerte. Todo lo que había ahorrado en 40 años de trabajo. El dinero de mi jubilación. 1,5 millones de pesos. Me quedé sin aire. 1,5 millones de pesos. Los ahorros de toda la vida de un hombre bueno y trabajador, el hombre que me había dado $100 el día de mi graduación como si me estuviera dando el mundo. Damián no solo era un vago y un aprovechado. Era un monstruo. Un ladrón que le robaba el futuro a su propia familia. Lleva meses sin contestarme el teléfono, confesó mi tío, la vergüenza y el dolor palpables en su voz. Cada vez que les pregunto a tu padre o a tu madre, me dicen que sea paciente, que los negocios grandes toman tiempo. Pero yo sé que algo está mal. He sentido esta angustia en el pecho que no me deja dormir. La rabia que sentí en ese momento fue algo primordial, volcánico. Superó mi propio dolor, mi propia traición. Esto ya no se trataba de mí. Se trataba de justicia para el único hombre que me había mostrado una bondad incondicional. Tío, escúchame con atención, le dije, mi voz fría y afilada como un bisturí. Voy a arreglar esto. Te lo juro por lo más sagrado. Voy a recuperar tu dinero. No hables de esto con nadie, ¿me entiendes? Con nadie. Finge que esta conversación nunca ocurrió. Pero te juro, tío Bruno, que Damián va a pagar por lo que te hizo. Colgué el teléfono, temblando, no de miedo, sino de una furia pura y cristalina. El plan de la licenciada Solís era bueno. Era sólido. Pero ya no era suficiente. La defensa pasiva se había terminado. Era hora de pasar al ataque. La revelación de la estafa a mi tío Bruno cambió las reglas del juego. Mi misión personal de autoprotección se había transformado en una cruzada por la justicia. La hoja de cálculo que le envié a la licenciada Solís esa mañana ahora tenía una nueva pestaña, titulada Deuda Tío Bruno, con una sola línea que gritaba más que todas las demás juntas. Mi teléfono personal seguía en la guantera de mi coche, apagado. Pero como había predicho la abogada, ellos encontraron otras formas. El miércoles por la mañana, comenzaron a llamar a mi teléfono de la oficina. Mi secretaria, una mujer increíblemente eficiente y discreta, tenía instrucciones claras. Lo siento, la señorita Rojas está en una reunión muy importante. No puedo darle su número personal, es política de la empresa. Le haré llegar su mensaje. Los mensajes que me pasaba eran cada vez más desesperados. Pero yo me mantenía firme, concentrada en mi trabajo y en las instrucciones de mi abogada. El fideicomiso estaba en proceso, y cada día que pasaba, mi fortaleza legal se hacía más sólida. La siguiente táctica, como era de esperar, fue movilizar a la infantería. Los parientes que nunca llamaban, los que solo aparecían en bodas y funerales. Los que yo llamaba los monos voladores, siempre listos para hacer el trabajo sucio de la bruja malvada. La primera en atacar fue mi tía Ofelia, hermana de mi madre. Me llamó a la oficina, y esta vez, decidí contestar. Necesitaba practicar mi nueva armadura emocional. ¿Elodia? Y mija, por fin te encuentro, exclamó, su voz goteando una falsa dulzura. ¿Estás bien, mi amor? Tu mami está que no vive. No come, no duerme, solo llora. Dice que su única hija no le contesta el teléfono. Me recargué en mi silla, mirando por la ventana el ajetreo de la ciudad. Estoy bien, tía. He estado muy ocupada con un proyecto grande. Pero nunca tan ocupada para tu familia, me reprendió, el tono dulce desapareciendo para dar paso a la manipulación. Elodia, no sé qué te esté pasando, pero tu hermano te necesita. Está en problemas muy serios, y tu madre dice que te estás portando de una forma muy egoísta.
Nosotros no te educamos así. La familia es lo primero, siempre. La palabra egoísta flotó en el aire. Antes, me habría derrumbado, me habría llenado de culpa. Ahora, la recibí con una calma glacial. Tía, aprecio tu preocupación, dije, mi voz tan plana como un electrocardiograma sin vida. Pero este es un asunto entre mis padres, mi hermano y yo. Te agradecería que te mantuvieras al margen. Se quedó sin habla por un segundo. No estaba acostumbrada a esta elodia. Estaba acostumbrada a la versión que se disculpaba y cedía. Pero qué forma de hablarme es esa, chilló. Soy tu tía. Te estoy dando un buen consejo. La sangre llama, Elodia. Y el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. No cometas un error del que te arrepientas toda la vida. El único error que lamento es no haber hecho esto antes, respondí. Gracias por llamar, tía. Te mando saludos. Y colgué. El siguiente fue un primo lejano, que me envió un mensaje a mi perfil profesional de LinkedIn, de todos los lugares posibles. Oye, prima, me enteré que andas medio desaparecida. Aguas con hacer enojar a la familia. Recuerda que todo lo que tienes es gracias a ellos. Leí el mensaje y una risa amarga escapó de mis labios. ¿Gracias a ellos? ¿Acaso él sabía que yo pagué su inscripción a la universidad porque mis padres no podían pero sí pudieron darle a Damián dinero para un viaje a Las Vegas esa misma semana? Borré el mensaje sin responder. El bombardeo continuó durante todo el día. Cada llamada, cada mensaje, era una pequeña sonda tratando de encontrar una grieta en mi armadura. Pero no encontraron ninguna. Con cada intento de manipulación, mi resolución se hacía más fuerte. Me estaban mostrando, sin querer, que yo tenía razón. Su concepto de familia no era una red de apoyo, sino un cartel de extorsión emocional. Y yo, finalmente, me negaba a seguir pagando la cuota. Si están disfrutando de este relato, les agradecería muchísimo si le dan like al video, se suscriben al canal y me dejan un comentario diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por su apoyo. El jueves por la tarde, supe que el asedio a distancia había fracasado. Era hora del ataque frontal. Recibí un correo de la recepción de mi edificio corporativo. Señorita Rojas, su madre, la señora Lidia, está en el lobby y solicita verla. Dice que es una emergencia familiar. Mi corazón dio un vuelco, una reacción visceral, un eco de la vieja Elodia. Pero la nueva Elodia, la estratega, tomó el control. Respiré hondo y analicé mis opciones. Podía negarme a bajar, pero eso solo pospondría lo inevitable y le daría a ella el papel de víctima. O podía enfrentarla, pero en mis propios términos. Le respondí al recepcionista, gracias por avisar. Dígale a la señora que bajo en 5 minutos. Por favor, pídale que me espere junto a la fuente. Llamé a la licenciada Solís. Está aquí, le dije. Era de esperarse, respondió ella con calma. Recuerda el plan. Corto, público y al grano. No te dejes llevar a un lugar privado. Tú controlas el terreno. Tengo una idea mejor, le dije, y le expliqué mi plan. Escuchó en silencio y luego soltó una risa seca. Rojas, me gusta como piensa. Proceda. Tomé mi bolso, me retoqué el labial rojo que había empezado a usar como mi pintura de guerra personal, y bajé en el elevador. La encontré exactamente donde le había indicado, de pie junto a la fuente de mármol del lobby. Estaba vestida con su mejor ropa de madre preocupada, y en cuanto me vio, su rostro se descompuso en una máscara de angustia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como si hubiera abierto una llave. Era una actuación digna de un Oscar. Elodia. Hija mía, exclamó, intentando abalanzarse sobre mí para abrazarme. Di un paso atrás, manteniendo una distancia segura. Hola, mamá. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. El lobby estaba lleno de gente, ejecutivos trajeados, mensajeros, visitantes. Todos nos miraban. Exactamente como yo quería. ¿Por qué no me contestas?
¿Por qué nos haces esto?, sollozó, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta para que la audiencia la escuchara. Estamos desesperados. Tu hermano. Celo de Damián, la interrumpí, mi voz baja pero cortante. Y no voy a discutirlo aquí, en medio de tu espectáculo. Entonces vámonos a casa. Hablemos en privado, como una familia, suplicó, tratando de tomar mi brazo. Me aparté de nuevo. No. No voy a ir a tu casa. Pero si quieres hablar, podemos hacerlo. En el café de enfrente. En 10 minutos. Su rostro mostró un atisbo de confusión. El guión no era ese. Ella esperaba que yo me derrumbara, que la llevara a mi coche y que en el camino me sacara la confesión y el dinero. En un café, repitió, desconcertada. Sí, dije, y luego lancé mi primer movimiento de ajedrez. De hecho, es perfecto. Porque invité a alguien más. Tío Bruno ya debe estar por llegar. Así podemos hablar todos juntos, ¿no te parece? El color desapareció del rostro de mi madre. Sus ojos se abrieron como platos, el pánico reemplazando a las lágrimas de cocodrilo. Vio a su alrededor, como un animal atrapado. El público del lobby, el nombre de su cuñado, la trampa se había cerrado. No podía negarse sin levantar sospechas. Yo, no sé si Bruno, tartamudeó. Claro que sí, mamá. Es un asunto de familia, ¿no? Y él es familia. Además, creo que tiene un gran interés en el negocio de Damián, dije, dejando que la insinuación flotara en el aire. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la espalda recta y la cabeza en alto. Sentí su mirada clavada en mi nuca, una mezcla de furia y desconcierto. Por primera vez en mi vida, yo había escrito el guión. Y la siguiente escena estaba a punto de comenzar. Mientras cruzaba la calle, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi tío, que, tal como habíamos acordado, estaba esperando en su camioneta a 2 cuadras de distancia. Es hora, tío. Café, El Mirador. En 5. Recibí su respuesta de inmediato. Voy para allá, mija. Con calma y con valor. Entré al café y elegí una mesa junto a la ventana, un lugar con buena luz y sin escapatoria. Pedí un americano doble y esperé. La calma antes de la tormenta. Mi tío Bruno llegó primero. A pesar de la preocupación que marcaba su rostro, me dedicó una pequeña sonrisa y me apretó el hombro con fuerza al sentarse. Llevaba su ropa de trabajo, las manos limpias pero con la grasa incrustada bajo las uñas, un testimonio de una vida de trabajo honesto. Su presencia a mi lado era un ancla, un recordatorio tangible de por qué estaba haciendo esto. Mi madre entró un par de minutos después. Su actitud había cambiado por completo. La angustia teatral del lobby había sido reemplazada por una hostilidad fría y contenida. Se sentó rígidamente en la silla, sin mirar a su cuñado, y colocó su bolso sobre la mesa como una barrera entre nosotros. No sé qué juego estás jugando, Elodia, siseó en voz baja, pero no es gracioso. No estoy jugando, mamá, respondí con calma, tomando un sorbo de mi café. Estoy buscando la verdad. Y pensé que sería bueno tener a tío Bruno aquí, ya que él también es un inversionista en los proyectos de Damián, ¿verdad? Mi tío se tensó a mi lado, pero se mantuvo en silencio, tal como habíamos acordado. La mirada de mi madre iba de mí a su cuñado, su mente trabajando a toda velocidad para entender cuánto sabíamos. Tu tío y tu hermano tienen sus propios asuntos, dijo evasivamente. Eso no tiene nada que ver contigo. Se equivoca, señora Lidia, intervino mi tío Bruno por primera vez, su voz grave y llena de un dolor contenido. Tiene todo que ver. Cuando se trata del dinero que ahorré para mi vejez. Mi madre se quedó sin palabras, su rostro una mezcla de culpa y rabia. Justo en ese momento, la puerta del café se abrió de nuevo. Eran mi padre y Damián. Obviamente, mi madre los había llamado, buscando refuerzos. La caballería de los parásitos había llegado. Damián entró con su arrogancia habitual, vestido con una camisa de marca y mocasines sin calcetines.
Mi padre caminaba detrás de él, con su expresión de patriarca decepcionado. ¿Qué es este circo, Elodia?, demandó mi padre, arrastrando una silla para sentarse. Damián se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un insecto. Es una reunión familiar, papá. Siéntense, dije, mi voz no admitía réplica. Ya que todos estamos aquí, vayamos al grano. Me incliné hacia adelante, mirando directamente a mi hermano. Damián, mamá me dice que estás en problemas. Que necesitas 5 millones de pesos. Me gustaría saber para qué. Él soltó una risa burlona. Como si tú no lo supieras. Mamá dice que andas muy rara, ignorando a todo el mundo. Son asuntos de negocios, Elodia, cosas que no entenderías. Inténtalo, lo reté. Soy bastante buena con los números, ¿recuerdas? O este negocio tiene algo que ver con el 1,5 millones de pesos que le sacaste a tío Bruno para unos supuestos terrenos en Querétaro. La arrogancia se evaporó del rostro de Damián. Miró a su tío, luego a sus padres, buscando ayuda. Mi tío Bruno lo miraba fijamente, su expresión era de una profunda y helada decepción. «Eso es una mentira», gritó Damián. Tío Bruno invirtió conmigo. Es un negocio legítimo, solo que está tardando un poco. Tan legítimo que lleva 6 meses sin contestarle el teléfono, contraatacó mi tío, su voz retumbando en el silencio del café. Tan legítimo que te gastaste parte de mi dinero en un coche nuevo. La escena se estaba descontrolando. Mi padre intervino, tratando de recuperar el control. Y ya basta. Bruno, eso lo arreglaremos entre nosotros. Elodia, el punto aquí es que tu hermano, tu única familia de sangre, necesita ayuda. Unos malos negocios, una mala racha. La gente que lo asesoró lo estafó. Y si no consigue ese dinero, las consecuencias pueden ser muy graves. Podría ir a la cárcel. Estafado, repetí, saboreando la ironía. ¿O fue él quien estafó a otros y ahora tiene que pagar? ¿Es una deuda de juego, Damián? ¿Un fraude fiscal? ¿Qué es? No es de tu incumbencia, espetó mi madre. Lo único que te incumbe es tu deber como hija y como hermana. Tu padre y yo estamos viejos. No tenemos ese dinero. Tú sí. Tienes que ayudarlo. Podríamos perder la casa por sus deudas. ¿Perder la casa?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Habían caído directamente en la trampa final. Sí, perder la casa, dijo mi padre, con un dramatismo calculado. Tuvimos que hipotecarla para ayudarlo. Y ahora el banco nos está presionando. Miré a cada uno de ellos. A mi madre, con su rostro contraído por una falsa preocupación. A mi padre, con su aire de mártir. A mi hermano, con su pánico mal disimulado. Y sentí una pena inmensa, no por ellos, sino por la persona que yo solía ser, la que se habría creído este teatro. Qué interesante, dije lentamente, abriendo mi bolso. Porque resulta que he estado investigando un poco las finanzas familiares. Saqué una carpeta de cuero que me había preparado la licenciada Solís y la coloqué sobre la mesa con un golpe seco. La última pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar. La carpeta de cuero sobre la mesa de café parecía un objeto extraño, fuera de lugar entre las tazas y los platos de postre a medio comer. Mis padres y mi hermano la miraron como si fuera una bomba a punto de estallar. Y, en cierto modo, lo era. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre, con un recelo evidente en su voz. Información, respondí, sin quitarles la vista de encima. Ya que les gusta tanto hablar de dinero y obligaciones, decidí que debíamos tener una conversación con todos los datos sobre la mesa. Con transparencia, como en los negocios. Abrí la carpeta. La primera página era una copia de la hoja de cálculo que había preparado, un resumen detallado del casi 1,000,000 de pesos que les había transferido en los últimos 5 años. La deslicé por la mesa hacia ellos. Esto, dije, es un registro de mi obligación hasta la fecha. Sin contar los pequeños gastos, por supuesto. 1,000,000 de pesos que salieron de mi trabajo, de mis bonos, de mis ahorros.
1.000.000 de pesos que podrían haber sido mi tranquilidad, pero que se convirtieron en sus caprichos y soluciones temporales. Mi madre la miró por encima y la apartó con desdén. Eso es ser rencorosa, Elodia. Sacar en cara lo que una hija hace por su familia. No es rencor, mamá. Es contabilidad, la corregí. Y la contabilidad es clara, la balanza está un poco inclinada, ¿no creen? Saqué el siguiente documento. Era una copia del registro público de la propiedad de su casa. Subrayado en amarillo, había un gravamen reciente. Una segunda hipoteca. Y hablando de la casa, continué, mi voz ahora con un filo de acero. Mencionaste que podrían perderla, papá. ¿Te refieres a esta segunda hipoteca que sacaron en secreto hace 8 meses? La que no me mencionaron cuando les pagué el nuevo techo el mes pasado. Una hipoteca para darle más dinero a Damián para su estilo de vida empresarial, supongo. Armando y Lidia se miraron, el pánico comenzaba a ser visible en sus ojos. Habían subestimado a la callada y complaciente Elodia. No sabían que habían estado luchando contra una analista financiera con acceso a información y con los recursos para usarla. Eso fue una decisión de negocios. Para invertir, tartamudeó mi padre. Una pésima decisión, al parecer, repliqué. Tanto que el banco estaba a punto de ejecutar la garantía. Debían estar muy desesperados. Me incliné hacia adelante, bajando la voz, forzándolos a escucharme con atención. Deben haberse preguntado por qué el banco de repente dejó de llamarlos hace unas semanas. Deben haber pensado que sus problemas se habían solucionado por arte de magia. Saqué el último documento de la carpeta. Era un contrato de cesión de deuda, lleno de sellos notariales y firmas legales. Lo puse encima de los otros papeles. No fue magia, dije, y disfruté el momento, el clímax de un plan meticulosamente ejecutado. Verán, en mi trabajo, a veces nos enteramos de carteras de deuda que los bancos quieren vender con descuento para limpiar sus balances. Y hace 6 meses, la deuda de su segunda hipoteca apareció en una de esas carteras. Parecía una oportunidad de inversión interesante. La confusión en sus rostros era total. No entendían a dónde quería llegar. Así que hice lo que cualquier buena inversora haría, continué, mi voz suave pero cada palabra cargada de peso. La compré. A través de una de mis empresas de inversión, por supuesto. De forma totalmente legal y anónima. Llevo 6 meses siendo la dueña de su deuda. El banco ya no es su problema. Lo soy yo. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de la cafetera detrás de la barra. Mi tío Bruno me miró, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de asombro y admiración en su rostro. Mis padres y mi hermano parecían estatuas de sal. Finalmente, Damián reaccionó, con una risa nerviosa y incrédula. «Estás loca. Estás mintiendo. Eso no es posible». «Oh, es muy posible, hermanito», le dije, empujando suavemente la carpeta hacia él. Ahí tienes todos los documentos que lo prueban. Soy tu acreedora. Soy la dueña de la casa en la que viven, hasta que me paguen el último centavo. Me levanté de la silla, mi movimiento lento y deliberado. Ahora era yo quien tenía el control. Los miré desde arriba, a los 3 arquitectos de mi miseria, ahora reducidos a un montón de escombros por su propia avaricia. Ustedes siempre dijeron que mi dinero era dinero de la familia, dije, y mi voz, aunque tranquila, resonó con el poder de 1000 batallas ganadas. Pues bien, decidí invertir el dinero de la familia, en la familia. Tomé mi bolso. Mi abogada se pondrá en contacto con ustedes para discutir los nuevos términos del pago. Ah, y Damián, espero que empieces a buscar un trabajo de verdad. Porque tu deuda con el tío Bruno también está en la agenda. Que tengan una buena tarde. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Detrás de mí, dejé un silencio atronador y las ruinas de una familia que se había consumido a sí misma. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Salí del café y el aire de la ciudad me golpeó la cara, pero se sentía diferente. Más ligero. Respiré hondo, llenando mis pulmones con algo que se sentía muy parecido a la libertad.
No sentí euforia, ni una alegría desbordante. Sentí una calma profunda, la calma que viene después de una tormenta devastadora que, aunque destruye el paisaje conocido, también limpia el aire. No esperé a mi tío Bruno. Sabía que necesitaba un momento para procesar lo que acababa de ocurrir, y quizás para decirles unas últimas palabras a su hermano y a su sobrino. Confiaba en él. Conduje de vuelta a mi departamento, mi fortaleza. El trayecto que el domingo había sido una tortura de recuerdos amargos, ahora era una transición pacífica hacia mi nueva vida. Al entrar en mi casa, el silencio me recibió no como un vacío, sino como un santuario. Me quité los zapatos, me serví un vaso de vino y me senté en mi balcón, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. No sabía qué pasaría a continuación. No sabía si me odiarían, si intentarían luchar, si se derrumbarían. Y me di cuenta de algo sorprendente, no me importaba. Su reacción ya no definía mi estado de ánimo. Su caos ya no era mi responsabilidad. Media hora después, mi tío me llamó. ¿Estás bien, mija?, preguntó, su voz todavía temblorosa por la emoción. Estoy mejor que nunca, tío. ¿Y tú? Suspiró, un sonido largo y cansado. Estoy no sé cómo. Asombrado. Orgulloso. Y muy triste. Ver a mi propio hermano así. Lo sé, tío. Lo siento mucho. No, tú no sientas nada. Tú fuiste la única valiente. Después de que te fuiste, se quedaron callados. Como si les hubieran arrancado la lengua. Tu padre tenía la cara gris. Tu madre empezó a llorar, pero esta vez, creo que las lágrimas eran de verdad. Y Damián, se veía pequeño. Por primera vez en su vida, se veía pequeño y asustado. Me contó que no se dijeron mucho más. Él simplemente se levantó y les dijo, espero que ahora entiendan lo que es el trabajo de toda una vida. Y espero que estén listos para empezar a pagarlo. Luego se fue. Gracias, tío. Por estar ahí. Por todo. Gracias a ti, Elodia. Por defenderme. Por defendernos a los dos, dijo, y sentí la emoción en su voz. Ahora descansa. Te lo has ganado. Colgué y me quedé mirando la ciudad. La batalla principal había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción. No la de ellos, sino la mía. Tenía que aprender a vivir sin el peso constante de su aprobación, a llenar los espacios que su drama solía ocupar. Tenía que aprender a ser, simplemente, Elodia. Y por primera y aterradora vez, esa idea no me asustaba. Me emocionaba. Dejé que la noche me envolviera, sintiendo el vino fresco en mi paladar y el futuro, por fin, abierto y lleno de posibilidades. La semana siguiente fue un torbellino de actividad legal. La licenciada Solís se movió con la eficiencia de un general de ejército. Mientras yo me sumergía en mi trabajo, encontrando un consuelo inesperado en la lógica predecible de los mercados financieros, ella se encargaba de la caótica y lógica de mi familia. Fiel a mi palabra, no tuve ningún contacto directo con ellos. Sus números seguían bloqueados. Cualquier intento de comunicación fue desviado hacia el despacho de mi abogada. Y hubo intentos. Mensajes de voz de mi madre, alternando entre súplicas llorosas y acusaciones furiosas. Correos electrónicos de mi padre, intentando apelar a una lógica familiar que ya no existía para mí. Incluso un torpe intento de Damián de contactarme a través de un amigo en común. Todo fue ignorado. El viernes, la licenciada Solís me llamó. El acuerdo está listo para ser enviado, me informó. Quiero que lo leas y me des tu aprobación final. Me lo envió por correo electrónico. Era una obra maestra de la jerga legal, fría, precisa e implacable. Pero su esencia era simple, y reflejaba exactamente lo que yo quería, no venganza, sino consecuencias y justicia. El acuerdo establecía que yo, como acreedora de la segunda hipoteca, aceptaba no ejecutar la garantía y permitirle seguir viviendo en la casa bajo una serie de condiciones estrictas e innegociables. La primera condición era el reconocimiento formal de la deuda con mi tío Bruno.
Debían firmar un pagaré por el total de 1,5 millones de pesos, con un interés simbólico, y presentar un plan de pagos mensual verificable. El primer pago debía realizarse en un plazo de 30 días. La segunda condición era que la casa familiar, el símbolo de su estatus y orgullo, sería puesta a nombre de un fideicomiso. Los beneficiarios de ese fideicomiso seríamos tres: mi padre, mi madre y mi tío Bruno. Él se convertía en copropietario legal de la propiedad, su parte equivalente al valor de la deuda que tenían con él. Era una garantía. Una forma de asegurar que nunca más pudieran usar la casa como su alcancía personal y de que mi tío tuviera un activo tangible que respaldara su dinero. La tercera condición era que Damián debía someterse a una asesoría financiera obligatoria y presentar pruebas de búsqueda de empleo o de la creación de un negocio legítimo y verificado. Cualquier ingreso que generara tendría un porcentaje embargado automáticamente para acelerar el pago de la deuda a su tío. Y la cuarta y última condición, la comunicación. Cualquier asunto relacionado con el acuerdo o la propiedad debía canalizarse exclusivamente a través de la licenciada Solís. Se prohibía explícitamente cualquier contacto personal no solicitado conmigo. Leí el documento varias veces. No había crueldad en él, pero sí una justicia férrea. No les estaba quitando todo, les estaba quitando su capacidad de hacer daño. Les estaba imponiendo los límites que yo nunca había sabido poner. Es perfecto, le dije a la abogada por teléfono. Envíalo. Lo harán, respondió ella. Protestarán, gritarán, se harán las víctimas. Pero al final, firmarán. Porque les has quitado todas las demás opciones. Y tenía razón. Durante 2 días, su abogado intentó negociar, suavizar los términos. La licenciada Solís fue un muro de granito. Son las condiciones. Tómenlas o déjenlas. La ejecución hipotecaria es la única alternativa. El lunes siguiente, recibí un correo de ella. Adjunto, venía el documento, escaneado. Con las 3 firmas al final. Armando Rojas. Lidia Gámez. Damián Rojas. No sentí una oleada de victoria. Sentí el clic definitivo de una puerta cerrándose para siempre. La puerta a mi pasado. Había pagado un precio muy alto por mi libertad, pero al ver esas firmas, supe que cada centavo y cada lágrima habían valido la pena. Han pasado 6 meses desde aquel día. 6 meses de un silencio bendito, solo interrumpido por los informes mensuales y profesionales del despacho de la licenciada Solís, que me mantenían al tanto del cumplimiento del acuerdo. Damián, forzado por las circunstancias, tuvo que vender su coche de lujo y su colección de relojes para hacer el primer pago a tío Bruno. Me enteré, a través de mi tío, que había conseguido un trabajo en ventas en una empresa de seguros. Un trabajo de verdad, con un sueldo base y comisiones. Un trabajo donde su encanto superficial finalmente tendría que ser respaldado por resultados reales. No sé si ha cambiado, y sinceramente, no me interesa saberlo. Su camino ya no es el mío. Mis padres, según mi tío, viven en una especie de limbo. Han envejecido de golpe. La casa, que antes era su castillo de orgullo suburbano, ahora es solo un recordatorio de su derrota. Cumplen con los pagos, administran sus finanzas con una austeridad que nunca antes habían conocido. El poder que ejercían sobre mí, la fuente de su validación, se ha ido. Y sin él, parecen haberse quedado vacíos. Yo, en cambio, he florecido. El espacio mental y emocional que antes ocupaba su drama, ahora está lleno de otras cosas. Proyectos nuevos en el trabajo. Un curso de alfarería los martes por la tarde. Largas caminatas por mi colonia los fines de semana. He reconectado con viejos amigos, esos que mi familia siempre consideró una distracción. He viajado. Fui a Oaxaca, no para buscar los productos artesanales fantasma de Damián, sino para ver los colores, probar la comida y sentir la tierra bajo mis pies. Mi relación con mi tío Bruno y su familia es más fuerte que nunca. Cada 2 domingos, soy yo quien conduce, pero no a la casa de mis padres. Conduzco a su casa, un lugar más pequeño, más ruidoso, pero infinitamente más rico.
Un lugar donde me reciben con abrazos que duran más de un segundo, donde mis primitos se cuelgan de mis piernas y donde la conversación fluye fácil, sin agendas ocultas ni deudas emocionales. Esta tarde, de hecho, estoy en el patio trasero de su casa. El olor a carne asada impregna el aire. Sostengo un vaso de agua de horchata, viendo a mi tío reír a carcajadas con uno de sus hijos mientras juegan a la pelota. Su esposa, mi tía política, me sonríe desde el otro lado del patio. Aquí, no soy la soltera sin hijos. No soy una obligación. No soy un plan de jubilación. Aquí, soy simplemente el odia. Soy familia. A veces, por la noche, cuando el silencio es muy profundo, el fantasma del dolor regresa. La traición de un padre, una madre y un hermano no es una herida que cicatriza sin dejar marca. Es un tejido diferente en el alma, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la confianza y de lo condicional que puede ser el amor. Los eliminé de mi vida financiera y de mi día a día, pero no puedo eliminarlos de mi sangre. Y en esos momentos de silencio, me hago la misma pregunta. Hice lo correcto, lo justo, lo necesario para sobrevivir. Pero, ¿hice lo correcto? ¿O debí perdonarlos sin condiciones, simplemente porque son mi familia, porque compartimos un apellido y una historia? No tengo la respuesta. Quizás nunca la tenga. Lo único que sé es que esta nueva vida, esta paz que tanto me costó, es real. Y no estoy dispuesta a renunciar a ella por nada ni por nadie. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hice lo correcto? ¿O debí haber perdonado, solo porque somos de la misma sangre? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.